Buenas tardes, amigos. Ya disculparéis que empezamos un poquito más tarde. Aquí tenéis el capítulo 12 del libro 7 jaques a la monarquía y un proyecto político para España. Bien, habíamos quedado que hablaríamos de justicia, de Ingino Pérez Rodríguez, de nuestra guerra particular con él, pero luego cuando analizas las cosas dices, bueno, ¿qué es más importante en el día de hoy? Hemos dejado la charla de la mañana hablando del Deutsche Bank, como recordaréis. Luego he oído a Monedero en la televisión, a Iglesias, a Errejón, y he pensado que hoy podíamos hablar algo de Podemos, del PSOE y de los otros partidos. Y también hablaremos lógicamente de Manuela Carmena y la necesidad imperiosa que tenemos de que funcione el Ayuntamiento de Madrid. Es decir, para funcionar el Ayuntamiento de Madrid, en primer lugar tiene que saber lo que se ha robado en el Ayuntamiento de Madrid. Eso tiene fácil solución. El segundo punto es, una vez que sabemos qué se ha robado y quién lo ha robado, qué empresas han participado y qué políticos han participado, el siguiente paso consiste en cómo recuperar lo robado. Y cuando ya tienes las cosas claras, ya has planteado 1001 procesos contra los corruptos y los que se han dejado corromper, es hora de empezar a trabajar sobre un proyecto para la capital de España. Lo mismo que he dicho, podríamos decirlo para la Comunidad de Madrid. Por primera vez en muchos tiempos le reclaman Cristina Cifuentes, que es un bicho complejo con muy poquita formación, pero muy mala leche, eso sí que está claro. Pero le faltan los conocimientos, información, experiencia que hay que tener para poder estar gobernando una comunidad autónoma tan importante como la de Madrid. Pero lo mismo, hay que hacer auditorías de los gobiernos de Gallardón, Esperanza Aguirre y el periodo corto que ha tenido Cifuentes, para ver qué ha hecho exactamente y si nos ha hecho alguna cantada que no sabemos. Esto requiere auditorías, y las auditorías las deben hacer la gente que sabe. Como el ayuntamiento y la comunidad tienen unos tribunales, digamos, de auditar cuentas, de lo que se trata es de colaborar con el ayuntamiento y con la comunidad, colaborar con sus equipos ejecutivos, con sus concejales, para tener a tu disposición todos aquellos contratos que, por lo que se ha comentado a lo largo de los años, se sabe dónde puede haber agujeros de esos que hay que descubrir para ver por dónde se fue el dinero y por qué. Esto solo lo puede hacer la gente que ha trabajado en esos mundos, o sea, la gente que ha trabajado en el mundo de la obra civil, en el mundo de las concesiones, en el mundo de los servicios, en el mundo del transporte, en todas aquellas áreas de ayuntamiento y comunidad en las que ha habido inversiones importantes, mucho gasto y concesiones que no se deberían haber hecho. Lo que nos choca siempre y vemos que no se debería haber hecho, normalmente acertamos. Ahí hay un problema. Hay que saber dónde hay que buscar. Y para saber dónde hay que buscar, lógicamente, los que mejor información tienen aquellos que concursaron y perdieron las obras. Y que no solo las perdieron, sino que salieron cabreados. Cuando, al tratar de denunciar lo que había ocurrido en un determinado concurso subasta, se encuentran que de repente les dan un toquecito de atención al más alto nivel del ayuntamiento, de la comunidad o de donde sea, y les dicen: si denunciáis algo, tendréis un serio problema y no volveréis a hacer una obra aquí. Esta frase tan tonta la hemos oído muchas veces, y por descontado hay gente que luego no estaría dispuesto a ratificarlo en un juzgado, pero lo que sí que está claro es que sí que sabemos dónde hay que investigar. Y por lo tanto ofrecemos esa sapiencia, ese conocimiento a Manuela Carmena y a Cristina Cifuentes para tratar de resolver los problemas
de la deuda inmensa que hay en el Ayuntamiento de Madrid y la deuda que también es importante de la Comunidad de Madrid, porque nunca hemos sabido o nunca se nos ha dado los datos de todas aquellas operaciones que se van pagando a lo largo de 10, de 20, de 30, de 50, de 100 años incluso, como vimos en Cataluña y en Barcelona, y que suponen unas cifras impresionantes normalmente a la hora de computar las deudas. Dicho esto, es vital eso. Si no resolvemos esto, si no se hace esto mismo en todas las autonomías de España, si no se hace en la propia administración central, es complicado que saquemos a España del pozo en el que está metido. Por muchas razones. Una, porque tiene muy poquito peso España. Otra, porque el periodo de Rajoy ha sido una dejadez tal que en estos momentos, para recuperar el prestigio de España en los foros internacionales y poder llevar ahí personas que puedan actuar y hacer cosas y colaborar y discutir y pelear por los intereses de España, hay que hacer un gran esfuerzo. Y desde luego, un gobierno que está moribundo, un gobierno que desgraciadamente al máximo nivel debería haber estado procesado tras realizar un impeachment de todas las actuaciones llevadas a cabo a lo largo de los años, pero que en el fondo llevaron a que dinero procedente de contrataciones que pagaban una cantidad al partido para sus elecciones y para sus bolsillos particulares, los sobres famosos, aquellas cantidades que sobraban de resto cuando se iba a entregar la caja y se repartían entre altos dirigentes, todos los sobres que se han cobrado que no se deberían haber cobrado nunca, todo aquello que ha procedido de dinero negro procedente de sitios poco transparentes, todo eso es necesario descubrirlo y por eso mismo es imposible realizarlo en España si no echamos al Partido Popular del gobierno. Bien, y en esas estamos. Esta mañana hablábamos del Deutsche Bahn y yo os decía, en estos momentos Alemania está completamente tocada, sonámbula. En esos temas que hablamos a lo largo del verano de neoliberalismo, capitalismo, poscapitalismo, cuando os decía, el neoliberalismo está muerto, completamente muerto, sencillamente porque ha cometido graves errores, pero de tipo ideológico. Cuando nosotros hablábamos de neoliberalismo y nos preguntábamos si era factible que hubiera una vía de escape para el neoliberalismo, la verdad es que teníamos ante nosotros un problema serio, porque realmente el neoliberalismo no tiene ninguna vía de escape. Parece que mi iPhone está grabando precisamente por la otra cámara y sin embargo os quería presentar este cuadro. ¿Hay vía de escape para el neoliberalismo? Hemos hablado de esto y lo encontraréis en un Periscope de final de verano. Yo decía, no, es completamente imposible. El neoliberalismo está en estado de colapso, en estado zombie y en estos momentos con un aparato de estos fibrilador tratando de rescatarlo. Decía también, el neoliberalismo no tiene salida de ninguna clase porque resulta que la economía de la información, que en el fondo la ha creado el neoliberalismo, los tratamientos de datos masivos, eso no se podía hacer 30 años. Se ha conseguido resolver con el neoliberalismo y se ha encontrado que al desarrollar esas tecnologías resulta que el neoliberalismo no es compatible con el libre mercado. Por lo tanto, tal como conocemos los mercados, la propiedad, los intercambios, vuelvo yo a la cámara, los procesos de formación de precios en estos momentos son muy complejos, entre otras cosas, por lo que os estoy diciendo, porque se han robotizado muchas industrias, de la noche a la mañana se ha echado muchísima gente a la calle. Es cierto que vamos a ver desarrollos tecnológicos espectaculares que no hubiéramos imaginado jamás, pero todo eso conduce a la destrucción del neoliberalismo tal como lo conocemos.
O sea, el neoliberalismo, cuando destruye puestos de trabajo, cuando intenta utilizar las máquinas sustituyendo a los hombres, pero de una manera completamente distinta a como lo hizo en el siglo pasado, se encuentra con que la solución del problema es muy difícil. El neoliberalismo, como digo, no es capaz de capturar el valor que generan las nuevas tecnologías. Y esto es muy importante. ¿Qué quiero decir con esto? El mundo ha cambiado en aspectos y cosas. Por ejemplo, tenemos a nuestra disposición una biblioteca, Wikipedia, que es espectacular. Es una obra grandiosa que prácticamente ha salido gratis. Y sin embargo, si se hubiera utilizado dinero para desarrollarla, podía haberte costado 20.000, 30.000 millones de dólares. Y sin embargo, ahí la tenemos a nuestra disposición. 20.000, 30.000 millones de dólares que en el fondo hubiera costado si la hubiera hecho una multinacional de la información, nos encontramos con que en realidad hoy día no cuesta nada su utilización. En caso contrario, los empresarios estos de la información, de las editoriales, hubieran tratado de utilizar ese gigantesco diccionario, primero para venderlo, con lo cual sacaban una rentabilidad, y segundo, para al menos intentar ver cómo podían cobrar a los usuarios. Es imposible. Con Internet es imposible intentar cobrar los servicios que puede prestar Wikipedia. Y no solo esto. Hay miles de cosas que hoy día es muy difícil de cobrar porque estamos en otro mundo completamente distinto al que yo le llamo postcapitalismo. Bien, los problemas que se han generado y que en el fondo han traído como más graves, sin dudas de ninguna clase, el problema del Deutsche Bank, que en escasamente 9 años ha caído de 120 dólares de 120 euros a escasamente 11 euros en estos momentos, con dificultades muy serias para poder salvarlo. Esto en el fondo es un problema creado por el neoliberalismo que facilitó que se generaran productos financieros de todo tipo y variedades, y algunos de ellos muy peligrosos, como son los derivados monetarios, los derivados estos tóxicos que tienen que ver con los tipos de cambio, que tienen que ver con las monedas, que tienen que ver con la deuda, con los tipos de deuda a un plazo u otro, y que sin embargo, desgraciadamente, hay un momento en el que te plantean serios problemas. Aparte de los derivados, esta mañana nos hablaba de los cocos, la imposibilidad que tenía a principios de año el Deutsche Bank de poder atender los pagos de intereses generados por los cocos. Y que por eso Draghi había tenido que pensar en una de sus grandes operaciones de imprimir dinero masivo hasta 2 billones y pico de dólares o de euros para poder atender ya no solo al Deutsche Bank, que era el que realmente lo necesitaba, sino todos los demás. Estoy viendo la imagen mientras os hablo y reconozco y os recomiendo que os toméis lo del Periscope en serio. No hay nada ni parecido en el mundo en estos momentos para transmitir información. Esta información que damos hoy, esta información llega a compañeros y amigos que pensamos lo mismo, pero nada más y nada menos que de Nueva Zelanda, de Islandia, de Chile, de Colombia, de Brasil. Es curioso, pero hay más gente utilizando Periscope en estos países, en África, que en la propia Europa. Algo debe estar fallando en España para que no nos demos cuenta. Un Periscope es como una televisión que no cuesta dinero. Esta es la realidad, lo que consumáis lógicamente en la línea telefónica. Pero esto es una televisión impresionante y magnífica. Por ejemplo, cuando oís, o como leía yo hace un rato, cuando leéis que Intereconomía desaparecerá el 20 de octubre porque no puede pagar los impuestos que debe Hacienda, la pregunta que me hago yo y que sugiero a Intereconomía es que hay que buscar otro sistema que no cueste dinero. ¿Y el sistema qué es? Este que veis ahora. Cogéis, los señores de Intereconomía, utilizáis Periscope, utilizáis una docena de teléfonos móviles y a lo largo del día
estáis dando la información que consideréis conveniente. Aquí hablamos casi siempre de economía, del neoliberalismo, del capitalismo y el poscapitalismo. Vosotros podéis hacer exactamente lo que queráis y hacer incluso tertulias porque es perfectamente factible el hacerlas. Mi consejo a los de Intereconomía, que piensen que esto es mucho más interesante que disponer de la sexta o la septa, para ser más concretos y más correctos, o la 4, o la 5, o la 3. Es que esto es mucho más interesante porque solo tocaría temas que os interesen a vosotros. Este periscopio que digo yo, que en el fondo, de momento, porque no conocía al principio cómo funcionaba esto, puse Ángel Gimeno for presidente y detrás simplemente @Ángel Gimeno en minúsculas, si no recuerdo mal, una rayita minúscula, quizás, no estoy seguro, 7 jaques, que en realidad es el título del libro del que os estaba o del que os voy a hablar unas cositas nada más dentro de un momento. Bien, insisto, de las medidas a tomar para resolver los problemas del Deutsche Bahn en estos momentos, hay una que parece vital, y es que no tiene sentido en estos momentos que sigan emitiéndose CDS en el mundo cuando son tan peligrosos. Esta mañana os he contado que la empresa americana de los seguros, aunque no os decía de qué iba la empresa que se preocupaba de los seguros, o mejor dicho, que reaseguraba los seguros de las hipotecas de los grandes bancos americanos, se le ocurrió jugar con los derivados. Y al jugar con los derivados hubo gente que quiso, lógicamente, aprovecharse de la situación y amenazó a la empresa con ejecutarlos. La amenaza de haber 3.000 millones de dólares en el mercado que podían ejecutar posiciones de esta empresa de seguros, que era además de capital público en Estados Unidos, le costó al gobierno de los Estados Unidos 150.000 millones de dólares. Una operación de 3.000 y pico se convertía en un problemón de 150.000 millones. Y tuvo que meterlos el gobierno americano porque si no los metía se podía propagar el colapso por toda la economía norteamericana y seguramente por Europa y Japón. Pues bien, ¿los derivados siguen funcionando? Mal hecho. La Unión Europea debía cortar radicalmente con los derivados, no permitir emitir uno más. Mal hecho. Lo cierto es que ahora tenemos entre nosotros un empandullo que asusta al miedo. Y ese empandullo es que el Deutsche Bahn tiene 55 billones de dólares en derivados, si no son más, como dicen algunos, que pudiera ser que tenga exactamente el doble. Porque parece que hubiera concentrado todo el Deutsche Bahn en él. Y por lo tanto es un banco muerto, con imposibilidad de salvación. Angela Merkel se ha dirigido a Estados Unidos para ver si le puede echar una mano. A mí que me lo expliquen, ¿cómo se puede echar una mano para resolver un problema de 55 billones de derivados cuando un problema de 3, 4.000, 5.000 como mucho en su día costó al gobierno americano prácticamente 150.000 millones de dólares? Os decía que Varoufakis en el Minotauro y Varoufakis en otro libro que dice si los pobres pueden sufrir más lo explicaba muy bien. Ahora, el que mejor ha explicado el tema de los derivados, esta es la realidad, ha sido George Soros. Leer a Soros porque merece la pena. Ahí tenéis la explicación de todo lo que hay que conocer para poder saber lo que son los derivados. Aquí tenéis La tormenta financiera de George Soros, un libro pequeñito, escrito en el momento más tenso de la crisis financiera, que sin embargo podría funcionar de maravilla. Bueno, siguiendo con el tema, lo que quería que conozcáis, porque es en realidad lo más importante de lo que vamos a hablar hoy, es lo siguiente. Si Alemania tiene serios problemas con el Deutsche Bahn y no puede resolver el problema, ¿qué puede hacer? Y esta mañana os decía, tener cuidado, estar sobre aviso, porque la tentación de Alemania es tratar de alargar en el tiempo el problema todo lo que pueda. Es muy complicado cuando el Fondo Monetario Internacional, por boca de su presidenta, denuncia a Alemania y al Deutsche Bank como el banco más sistémico de todo el mundo. Cuando dicen esto, es por algo. Siempre, no tengáis ninguna duda. Cuando hoy Moody's decía que la banca española
tiene un problema muy serio con el sector inmobiliario y que tiene unos fallidos espectaculares que más que duplican la realidad de lo que nos ofrecen nuestras autoridades, que en realidad los fallidos posibles son el 23% real de esos activos, quiere decir que estamos tragando todo lo que se nos dice a lo largo del tiempo y los bancos los tenemos quebrados, aunque hay una especie de cámara acorazada a ver si conseguimos que no se salte ninguna pieza. La realidad es que si los bancos están quebrados y si Moody's habla de que tenemos problemas serios, si sale por ahí hoy también otra noticia de que el Banco Santander tiene cuentas en paraísos fiscales, cuentas como las de los papeles de Panamá, si nos dice que el Santander, por lo que sea, no por nada nuevo, es lo natural, a sus clientes más interesantes les facilitó de alguna manera el poder llevar los dineros a los paraísos fiscales, ya me diréis qué coño está pasando en estos momentos. Ha habido otra noticia también del Santander muy dura y para mí es motivo de preocupación que salgan las tres noticias en este momento. En España los periodistas, ya sabéis, mudos, pero completamente mudos. Siempre. No han denunciado nada de nada desde el año 2007, sencillamente porque consideran que si dicen la verdad, los pueden echar de sus periódicos, de las radios, de las televisiones, de todo el mundo, o incluso de las universidades. Por eso cuando oigáis a la gente que habla en las televisiones, con los que alguna vez he tenido una discusión importante, me refiero a Rayo, Llamas, el señor Díez, los señoritos estos que hablan de Cataluña que no tienen pajoletera idea y hablan de economía en La Sexta. La realidad es que con estos elementos discutíamos diciéndoles, digáis lo que digáis, la realidad de España es que está quebrada. La realidad de España, desgraciadamente, es una quiebra mucho menor que la que puede presentar Alemania por descontado y por lo tanto resoluble, pero España, estar en el euro era dañino para España, muy dañino. Y no es nada nuevo, o sea, que en Europa el crecimiento sea tan lento sencillamente porque estamos en el euro. Porque al estar en el euro estamos condicionados. Porque al estar en el euro hay unos países que exportan mucho y que por lo tanto tienen excedentes y hay otros que tienen, sin embargo, déficits. De esos excedentes que tiene Alemania, por ejemplo, y los déficits que tenemos nosotros, el Banco Central tiene ahí un juego intermedio que en realidad la empresa alemana trabaja con su Banco Central, el Banco Central con el Banco Central Europeo, el Banco Central Europeo con el Banco de España, el Banco de España con la empresa en cuestión. Cuando las empresas o los particulares compramos bienes alemanes, lógicamente hacen todo ese recorrido. Y al hacer este recorrido, desgraciadamente por los acuerdos que se han firmado en Europa, resulta que los intereses de los saldos que hay a favor de Alemania en el Banco Central Europeo se los dan a Alemania. Alemania reduce sus déficits presupuestarios y nosotros, desgraciadamente, que no cobramos nada, sino que pagamos, aumentamos nuestros déficits. Es una postura irracional. O sea, un continente que teóricamente tenemos que converger, resulta que los más débiles estamos pagando a los más ricos. Bien, nosotros no tuvimos capacidad, gracias a Dios, de tener un Deutsche Bank, ni tampoco tuvimos la menor capacidad de verdad de tener un Joyce o tener un Barclays o tener el Royal Bank of Scotland, aunque lo intentó el pirata Botín, aunque casi salió trasquilado. Lo que tenemos hoy día en Reino Unido es muy poquita cosa, esta es la realidad. Y a pesar de que los informes de mujeres importantes del mundo recojan a Ana Botín, no os creáis absolutamente nada. Todo lo importante que quiera Forbes, faltaría más. Pero, sin embargo, a la hora de la realidad, un banco con más problemas de los que uno se puede imaginar. Y lo peor no es eso. Lo peor es que te lo digan Moody's. Porque Moody's nunca habla independientemente, sino que alguien le dice que hable del Santander. Y que diga que el Santander ha hecho cosas que no debía hacer y encima tiene ciertos problemas serios. E incluso que ha cometido delitos cuando ha facilitado que gente pudiera llevarse el dinero de España y lo llevara para Panamá. Vamos a ver, para que tengáis siempre claro, cuando los dineros salen de un país a otro dentro de la Unión Europea, están protegidos porque los capitales se pueden mover prácticamente como quieren dentro de la Unión Europea. Eso sí,
tienen que tener origen lícito, no ilícito. Por lo tanto, cuando el Santander os ayude a llevar una cuenta de aquí a Luxemburgo o a Italia o a Noruega, a pesar de que no forma parte exactamente del euro, os encontráis en realidad con que esa operación, en principio, si es dinero lícito, es completamente legal. Sacáis el dinero de España y lo mandáis para otro país, pero dentro de Europa. No hay ningún problema desde el punto de vista legal, aunque sí que seguramente tendréis que dar la información que se os requiera. Cuando vosotros sacáis el dinero de aquí y lo lleváis a Estados Unidos, o cuando sacáis el dinero y lo lleváis a Panamá, esto ya es distinto. Si el dinero termina en un paraíso fiscal, entonces empezamos a hablar como mínimo de que hay una salida de capitales, que en algún momento ha sido masiva. ¿Es legal? ¿No es legal? Habrá que ver, como siempre, los orígenes del dinero. Habrá que ver si los dineros pagaban impuestos. Habrá que ver si el dinero que tienes fuera de España sigue pagando impuestos. Normalmente la gente no saca los dineros de España para pagar impuestos en España. Normalmente no lo hacen. Lo que es grave es que un banco español, el banco español más importante, ayude a los españoles a sacar dineros y llevarlos a las cuentas famosas de Panamá o de otros paraísos fiscales. Es importante que sepamos que esta actuación del banco debería ser investigada por el fiscal general del Estado y, si hubiera, por descontado, presunciones de delito, proceder a demandar al Santander en serio o proceder a presentar una querella criminal o no, o simplemente presentar una denuncia ante Hacienda, una denuncia ante el Ministerio de Economía. Mil posibilidades para tratar de saber qué pasa exactamente con los movimientos que salen a través del Santander para afuera. Os dije también el otro día que la corrupción en España, que son cifras inmensas y que insisto que hay que resolver, y de ahí mi propuesta a Manuela Carmena, que se la voy a transmitir por un escrito, o a su ayudante Rita le voy a mandar un escrito diciendo cómo se podría auditar de verdad al Ayuntamiento de Madrid, primero en el periodo de Gallardón y después en el de Botella, porque creo que es más interesante el periodo de Gallardón, que es el que nos dejó un empandullo de deuda impresionante, que el dinero de la época de Botella, que también hay que vigilar, porque hay operaciones que dejan mucho que desear. E incluso podríais llegar mucho atrás en el tiempo. Aquel miembro del Partido Popular, que como yo digo aquí siempre, aquí desde al lado del Palacio de la Moncloa, pues sí, desde al lado del Palacio de la Moncloa también hay un alcalde de Madrid que también tuvo que realizar cosas que seguramente dejan que desear y que por lo tanto hay que analizar. Y ya no digo la época de Barranco, la época de aquel señor de la UCD, la época del propio Tierno Galván, en la que curiosamente Florentino Pérez Rodríguez era concejal de la UCD. Bien, esa carta la mandaremos, como mandaremos otra a Cristina Cifuentes, para recomendarle cómo se puede hacer una auditoría yendo a los puntos sensibles donde hay que buscar lo que se puede encontrar. Una vez buscado y encontrado lo que se pueda, que será mucho, hay que tratar de proceder a recuperar el dinero que se considere que se ha ganado por algunos ilícitamente. Y después, una vez que sepamos cómo recuperamos ese dinero, y ya sabéis, las formas para conseguir que la gente devuelva el dinero existen, pero hay que aplicarlas bien. Y si hace falta legislar algo nuevo que no proteja a los corruptos, pues hay que utilizar una nueva legislación que desde luego nos podrían explicar con mucho detenimiento los señores de Estados Unidos, que saben siempre cómo recuperar cualquier cosa que consideran que se ha robado. Bien, en este momento de crisis del capitalismo, en este momento de crisis total de los bancos, estamos viendo una cosa complicada. Hay dos temas que tenéis que tener muy clarito. Cuando hay crisis, hay transferencias de riqueza. Cuando hay crisis, hay que ver la manera de qué te pueden hacer para deteriorar tus pocos, medianos o altos recursos que hayas podido ahorrar a lo largo de tu vida. Cuando hay una crisis tan importante como esta, en la que a un banco como el Deutsche Bank se le denuncia
y que en cualquier momento podría caer. Y imaginaros lo de Lehman, que era una cosa de 1 billón de euros escaso. Ahora estamos hablando de cifras 55 veces superiores, capaces de provocar un cataclismo. Por lo tanto, cuando hay situaciones en que el capitalismo tiene serios problemas, siempre hay unos que quieren sacar dinero del que puedan. Por ejemplo, en estos momentos estamos viendo, primero, la Unión Europea, que está dirigida por un presidente Juncker, que es bastante inepto, hablando en plata, y unos comisarios que dejan mucho que desear, en algún caso bobos o bobas integrales, como podría ser la comisaria de la competencia, que se ha metido en un volado que ya veremos cómo sale. Los americanos se han visto atacados por Alemania, pero sobre todo se han visto atacados por la Comisión Europea. Y como consideran que la Comisión, o que la comisaria, digamos, de competencia, la señorita esta de Holanda, que en realidad se parece mucho a la protagonista de la serie Borgen, que tiene que ver con Dinamarca, pero que sin embargo parece que la tía se comporta cual si fuera la danesa esta, de Borgen. La comisaria ha cometido un error bestial como pretender cobrar a Estados Unidos impuestos que como poco le corresponden a Estados Unidos, porque Apple es una empresa norteamericana que ha utilizado las ventajas fiscales que daba a Irlanda sencillamente porque Irlanda necesitaba que tecnologías de tercera generación o de cuarta generación se pudieran desarrollar en Irlanda. Bien, Irlanda tenía una legislación fiscal y no ha cambiado. Europa no tiene una unión fiscal y por lo tanto cada cual va como le considera conveniente. A Irlanda nadie le convenció de que subiera los tipos de interés de sociedades o de personas físicas cuando negoció la salvación de la banca irlandesa. Nadie le forzó a nada en aquel momento. En estos momentos Irlanda se resiste como gato panza arriba a pedirle un duro a Apple por sentido común. Pero el problema ya no es que le pidas dinero a Apple, a McDonald's o a Lucero del Alba. El problema de Europa es que demuestra que tenemos unos políticos que no tienen pajoletera idea de dónde nos encontramos. Si supieran dónde nos encontramos, sabrían que hay un problema gravísimo. Y que por descontado hay bancos importantes europeos, entre otros el Deutsche Bank, que están en Estados Unidos. También está Volkswagen por descontado, y BMW, y están todas las empresas alemanas que se os ocurra pensar. Estados Unidos tiene capacidad para doblarle la rodilla a Alemania, y más si sabe que Alemania ha intentado morder la mano del país que salvó a Alemania de desaparecer como país, sencillamente como país derrotado en una guerra que había sido bestial y en la que se cometieron los mayores crímenes que hemos conocido en la historia de la humanidad. Nada ni parecido en los últimos 5.000 años. Por lo tanto, los americanos en estos momentos, y sobre todo las sociedades que cotizan en Wall Street, saben que el Deutsche Bank en bolsa no vale 18.000 con la multa que les ponen, dicen de momento 13.000 millones para ir abriendo boca, aunque sea menor la multa. El capital del Deutsche Bank como mucho es 10.000 millones de euros hoy día, y sin embargo tiene el activo que refleja en sus balances, fijaros la coña, tiene 55 billones de euros en derivados, pero los balances no recogen más que 1 billón y pico de euros, 1 billón de 12 ceros. Esto es un pastelón para las empresas americanas, esto es un pastelón para Wall Street, igual que en su día atacó a Standard Chartered y la dejó en pelota picada, está en la realidad. Hoy día la tentación que hay es claramente dejar en puras pelotas el Deutsche Bank y dejar en puras pelotas a Angela Merkel. ¿Por qué? Porque hay un dinero a ganar impresionante. El balance del banco representa, según los datos que tenemos, algo más de 1 billón y pico de euros. Algo más, no mucho más. Pero lo que vale comprar el Deutsche Bank hoy día en bolsa, escasamente, seguramente el 50%, el 51% del Deutsche Bank lo compráis por menos de 4.000, 5.000 millones de euros. Es decir, podéis controlar el Deutsche Bank completamente sin necesidad de tener la mayoría absoluta para que la problemática siga en Alemania, y sin embargo podéis conseguir que metiendo una cifra de 4.000, 5.000 millones de euros, puedes tratar de comerte un pastel de 1 billón de euros. ¿Imagináis la torta? Esto no os lo va a contar nadie por el mundo adelante, o muy poquita gente. Yo conozco a pocos de los que he tratado que os hablen de esto, pero sí, quizás haya
algo menos de los dedos de una mano, pero sí algunos de los que os hablaré en algún día las conversaciones que hemos tenido. La realidad es que el Deutsche Bahn es un pastelón y a la vez es una bomba atómica impresionante para el sistema monetario internacional. Os estaba hablando de la problemática, cuando en el capitalismo no hay manera de sacar beneficios a nivel global y que todo el mundo saque dinero y gane, entonces hay unos más listos que otros que tratan de sacar el dinero que podían haber ganado otros. Y en esas estamos en este momento por culpa de una Alemania absurda en sus comportamientos, egoísta, orgullosa, soberbia, que pisoteó los derechos del pueblo griego, al igual que el chipriota, y habló pestes de nuestro país, de Italia, de Portugal y de todo el que le ha dado la gana. Merkel hoy está sola y la lógica de Alemania es que caiga. No solo Merkel, también el vicepresidente, el vicecanciller alemán. El vicecanciller alemán, para que lo sepáis, Sigmund Gabriel, es hijo de un coronel del ejército alemán, más bien un coronel de las SS, que se dice pronto. Europa y la propia Alemania se han portado demasiado bien con Alemania. Quiero decir, ¿cómo puede ser que el descendiente de un nazi esté de vicecanciller en el gobierno alemán? ¿Cómo puede ser que Angela Merkel en estos momentos continúe como canciller, como cuando ha cometido errores y cuentos, cuando se ha comportado con el pueblo griego como se hubiera comportado Hitler en sus buenos momentos? Cuando Merkel y su ministro de Hacienda imponen a todo el ECOFIN las medidas que quiere que se tomen contra Grecia y Chipre, fundamentalmente para salvar algo dinero de sus bancos e incluso algo de los franceses para tener un apoyo en Francia para tomar estas medidas, cuando Alemania piensa así y es capaz de cortar claramente el crecimiento de un país, el empleo y todo, cuando Merkel puede hacer esto, Merkel no es digna de ser canciller de Alemania y menos mandar en la Unión Monetaria Europea y en la Unión Europea. Tenerlo en cuenta y no os fiéis de Merkel, es peligrosa como todo animal herido. Pero en estos momentos va a probar su propia medicina y la medicina se la van a dar quien puede. Si yo pudiera, desde luego le aplicaría buena medicina a la señora Merkel, pero yo no puedo. Pero gente conocida en Estados Unidos sí que le puede aplicar una medicina bestial a Alemania. Si recordáis, Alemania cuando invadió Grecia, las reservas de oro que había en Grecia se las cogió y se las llevó para Berlín, sin ninguna contemplación. Hoy día, tras la guerra, Alemania tuvo el error, o la obligación seguramente, de depositar sus reservas de oro en Estados Unidos. Os hago una apuesta. ¿Qué os jugáis? Que el comportamiento alemán, que ha perjudicado muchísimo a Estados Unidos, el comportamiento alemán que ha impedido que en Europa hubiera una Unión Europea racional y lógica, en la que los países como Alemania hicieran transferencias a los otros países para equilibrar sus balanzas de pago, como eso no se ha realizado por el egoísmo salvaje alemán típico, como eso en el fondo no solo lo hace daño a Italia, Portugal, España y por descontado Grecia, Chipre e incluso Irlanda, como lo que hace Alemania nos hace daño a todos estos, en realidad provoca desequilibrios a nivel internacional que afectan a todos, pero también especialmente a Estados Unidos, que es el gran controller en estos momentos del sistema monetario internacional. Pues bien, en Estados Unidos se ha levantado la veda y se puede tratar de cazar a Merkel. Algo que en el mundo capitalista, en el mundo aquí de los empresarios de las obras públicas es típico, cazar al débil, cazar al que crees débil. O sea, utilizar cualquier tipo de medios para conseguir cosas. Un empresario que ganó mucho dinero, por ejemplo, con la compra de dragados al Banco Central, unos años más tarde perdió todo precisamente por empeñarse hasta lo más burdo en controlar una empresa de electricidad que no tenía por qué controlar, ni muchísimo menos.
Este tipo de gentes existe en el mundo. Unas veces utilizan instrumentos legales y otras no legales. Tenemos que estar siempre al tanto. Pero lo que sí que os puedo garantizar hoy, que Estados Unidos tiene muy claro, y sobre todo los empresarios de Wall Street tienen clarísimo, que Alemania, para empezar, el dinero que tiene en reservas de oro en Estados Unidos no lo va a ver en su puñetera vida. Y eso os lo digo yo, que solo tengo unas pequeñas informaciones, pero que me alertan y me dan a entender por dónde van a ir los tiros en los próximos tiempos. El problema es que nosotros somos un país minúsculo, pequeño, que debería estar pensando que si Alemania tiene serios problemas, esos problemas se pueden trasladar a nosotros. Por ejemplo, si la problemática que tiene el Deutsche Bahn a lo largo de este año, lo que queda de año, fuera, por ejemplo, de que tiene que pagar o devolver 100.000 millones, 150.000, 200.000 millones de euros, y no los tiene y los tiene que aportar a Alemania, a lo mejor intenta que sea el Banco Central Europeo el que lo haga olímpicamente, pero el Banco Central Europeo tampoco puede cometer irregularidades y menos ilegalidades de este tipo, de favorecer a un país y perjudicar a otros. Alemania sí que puede tener la tentación, y si no la tiene en 2016, la tendrá en el 2017. Le decía yo a unos amigos de Zaragoza que tomen como fecha 1 de enero de 2018, porque todos los factores desencadenantes de la problemática que tenemos en estos momentos, que se generó ya de 2000 a 2007 y que de momento se manifestó como el temblor aquel de Lehman, nos llega un terremoto y yo estoy oliéndome que a primeros de enero del 2018 vienen los grandes problemas. Pues bien, el problema que tenemos los españoles, los italianos, los portugueses, los franceses también, aunque estén más apoyados, sencillamente porque es el hermanito pequeño de Alemania, el hermanito pequeño como en la época de Vichy, que se vendía a Alemania y dejaba que capturaran a gente francesa, a gente normal simplemente que tenían una raza distinta, o gente que había huido de España y desgraciadamente estaban ahí en Orsay absoluto y permitía que los alemanes los llevaran a campos de concentración o de exterminio. Esa Francia que a veces con Alemania actúa tan pésimamente, esa Francia va a ser muy afectada también por los problemas de Alemania. Y Alemania puede tener la tentación de tratar de cobrar las deudas que tienen los distintos países de Europa con ella. ¿Y cómo se cobra la deuda? ¿Cómo quería cobrar? O mejor dicho, ¿cómo ha estado cobrando la deuda de Grecia a Alemania? Si lo recordáis, la primera jugada china que hizo fue facilitar que se compraran prácticamente todos los aeropuertos de Grecia. O sea, ya no solo, por decirlo, la operación y el mantenimiento, sino los propios aeropuertos griegos. Por muy poquito dinero además, porque los alemanes aprovechan las ocasiones como es natural. Vigilar atentamente lo que puede hacer Alemania, porque es que se ha legislado en Europa pensando en los acreedores, y los acreedores entre los que está Alemania no resolverían su problema jorobándonos a todos los demás y haciéndonos devolver de la noche a la mañana lo que nos han prestado, sino que pueden tener la tentación de hacerlo utilizando métodos extraños. Esos métodos extraños requieren la connivencia de los políticos de tu país con Alemania. Si nuestro gobierno defiende nuestros intereses, no tenemos problemas. Pero si nuestro gobierno se pone de felpudo de Alemania, como ha hecho Rajoy, su vicepresidenta, y de Guindos y el señor Montoro, si se ponen de felpudo de Alemania, la tentación que hay es, y por eso me preocupa que hablen mal de nuestros bancos, aunque estén quebrados, porque la tentación que puede haber es aprovechar la quiebra de un banco, y si es grande mejor, para utilizar eso que os estoy diciendo, la legislación que permite que todos los dineros que estén en cuentas corrientes y demás por encima de 100.000 euros corran el peligro de que se los queden en un 10, en un 20, en un 30, en un 40, en un 50, en un 100%. En momentos de crisis total, cualquier tentación es poca. ¿Por qué no el 100% por encima de los 100.000 euros por cuenta corriente? Bien,
Un banco como el Santander es un candidato ideal para saquear España, faltaría más, a través de las cuentas corrientes, a partir de las acciones, a partir de los obligacionistas que hay en el banco, a partir de todo ese esquema escalonado que se ha preparado y en el que ha colaborado el amigo de Guindos, que en el fondo permite que en caso de crisis seria, Alemania pueda ir pensando en cómo recupera su deuda de España. No sé cuánto tiempo me queda, 2 minutos más para terminar y deciros un par de cosillas que en el fondo son importantes. Los señores de Podemos están cometiendo los grandes errores de los principiantes y más los grandes errores de los que no saben por dónde se andan. Mientras yo os estoy hablando de lo que ocurre en Alemania y los problemas que podríamos tener, no he visto en Podemos, ni en el PSOE, ni en Ciudadanos, ni por descontado en el PP, ningún proyecto político para España que vaya pensando en lo que puede ocurrir en una crisis fuerte del sistema monetario internacional que se pudiera cargar el euro. Los ingleses no se han marchado de Europa, insisto una vez más, simplemente por chauvinismo, no. Los ingleses se han marchado de Europa, entre otras cosas, porque mandaba Alemania. Y se han marchado también porque consideran que Europa, tal y cual va, solo representa en estos momentos algo menos del 20% del PIB mundial. Y cada día menos. Y encima con los problemas del islamismo radical. Por lo tanto, necesitamos en España un proyecto político que piense que Europa se rompe y nosotros tenemos que tener una posición para defender los intereses de los españoles. Ese proyecto político de Podemos o del PSOE o de Ciudadanos o del PP, pero ahora voy a hablar de Podemos fundamentalmente y del PSOE, no puede ser un proyecto político que haga abstracción de lo que está pasando en el mundo. En cualquier cosa que pase, los americanos tendrán peso. Tenemos que tratar de tener las relaciones mejores posibles, aunque a la izquierda esta radical, anticapitalista y salvaje, los americanos sean el diablo. Sí, puede que sean el diablo los americanos, pero podemos apoyarnos en los americanos y, sobre todo, aprovecharnos del pragmatismo americano, que normalmente es mucho más interesante que la bestialidad alemana. Insisto, tenemos que tener una política exterior y ir pensando cómo será nuestra política exterior si Europa se rompiera definitivamente. Que la Unión Monetaria se romperá, no tengo ninguna duda. Que el euro se romperá, tampoco. Que desaparecerá, seguro, no tengo ninguna duda. Y lo digo en serio, de corazón, sin engañar, lo que siento en estos momentos. Por lo tanto, tenemos que tener un proyecto de futuro. En un proyecto de futuro, ¿qué problemas hay hoy día en España? Por descontado, que el déficit es exagerado y hay que, definitivamente, algún día habrá que reducir el déficit del 5%. ¿Por qué no ¿por qué no reduce Rajoy el déficit? Por una razón muy simple, porque para reducir el déficit hay que cerrar las diputaciones en las que están sus amigos corruptos. Hay que cerrar una buena parte de las autonomías en las que están sus amigos corruptos. Hay que cerrar muchos ayuntamientos de España, en los que hay muchos amigos corruptos. El Partido Popular no ha intentado recortar la estructura del Estado español sencillamente porque entonces manda a la puta calle a prácticamente 400.000-500.000 personas que están viviendo a costa del Estado en ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas. El PSOE, mucho menos, porque lógicamente hoy está disminuido, pero hubo un momento en que era como el PP. Lo que pasa que en su día lo denunciamos, peleamos contra ellos hasta que conseguimos echar a Zapatero del gobierno. Pues bien, a pesar de las maldades que pudiera hacer el PSOE en su día, a pesar de las maldades que puede hacer Podemos con estas peleas idiotas entre ellos que no sirven más que para demostrarle a la gente que en realidad gestionan mal los ayuntamientos, todos, gestionan mal aquello en lo que están y en el fondo solo vemos a gente que no vale, que no da la talla. Escolar va de campeón o de Cid campeador, pues el amigo Espinar va de Cid campeador. Es terrible pensar que Espinar puede tener responsabilidades. Es terrible pensar que en esa batalla campal no haya nada ideológico por más que diga Monedero. El proyecto de Pablo Iglesias de ideológica no tiene nada. Aquí lo único que ha hecho es adaptarse a las zonas para conseguir que lo que desean en las zonas se le
satisfaga en la medida de lo posible. Si tú dices a los del País Vasco que apoyas que sean independientes, que tienen derecho a decidir, se apoya lo mismo en Galicia, se apoya lo mismo en Cataluña, llegará un momento que Cataluña, Galicia, se irán de España. Y entonces, ¿de qué proyecto político de España hablaremos? El mayor defecto del proyecto político de Podemos fue echar a profesionales de categoría impresionante que en el 15M apostaron por regenerar España y los dejaron fuera, cogiendo a jóvenes con buena voluntad algunos, con menos buena voluntad otros, pero verdaderos petardos que no tienen la mejor idea de cómo se puede gestionar una ciudad, tan siquiera una ciudad pequeña, mediana, una ciudad ni siquiera de 10.000 habitantes. Esto es muy grave. Hay que tratar primero de que en estos partidos haya gente válida, y cuando no los hay, que los pongan a colaborar con los alcaldes, con los consejeros de Hacienda, que los pongan a colaborar allá donde hay responsabilidades serias en un ayuntamiento, que se puede hacer con la legislación actual, que pongan gente válida y honrada precisamente para descubrir la corrupción, controlarla, tratar de recuperar lo robado y a continuación hacer un proyecto de pueblo o un proyecto de capital o de autonomía. Monedero dice que Pablo Iglesias tiene modelo y que Rejón no tiene modelo, que Rejón representa la casta. En el fondo lo que está diciendo es que se quiere juntar con el PSOE y por lo tanto anatema, y sin embargo dice que lo que hace Iglesias, que es aliarse con el izquierda, con el Partido Comunista fracasado de siempre, fracasado y conocido por la gente, y la gente no quiere el Partido Comunista. No seamos idiotas, la gente tampoco quiere el socialismo, y la gente no quiere ahora el populismo mal entendido. En Podemos no hay debate ideológico, hay una lucha por el poder, por migajas, porque eso no es el poder. El que entienda que eso es el poder está equivocado. Para luchar por el poder en este mundo en que el capitalismo está roto, el neoliberalismo ha fracasado y definitivamente lo veremos desaparecer, en tanto que nace una nueva época, hay que tener un proyecto político que tiene que pensar en lo exterior. ¿Qué hacemos? En Europa, ¿qué hacemos? ¿El euro lo dejamos o no lo dejamos? ¿Tenemos política monetaria en España definitivamente? ¿Nos aliamos con Estados Unidos o con China para que nos echen una mano en un caso de transición para disponer del dólar o para disponer del yuan y poder funcionar? ¿Hacemos nuevas planchas de billetes para poder hacer una moneda nuestra para España que tenga respeto porque vea que somos capaces de gestionar en serio? No podemos hacer cosas raras, tenemos que hacer cosas racionales, cosas que propongan los más inteligentes de entre nosotros y por lo tanto podamos resolver los problemas básicos en estos momentos. He dicho que el déficit no puede seguir en un 5% porque eso es imposible de financiar en un momento de crisis. La deuda está en 1,5 billones. Es mucho dinero, pero con todos los respetos no es tanto dinero. Quiere decir, es factible esa deuda hacer una quita. No, esto no es una perspectiva de izquierdas o de comunistas o de hostias, no. Esto es una perspectiva racional, de lo mismo que se ha hecho a lo largo de la historia por republicanos y demócratas en Estados Unidos y por gente de todos los pelajes en Alemania. El pretender una quita para España es lo más natural del mundo, entre otras cosas porque Alemania nos metió un puro de 700.000 millones de euros que nunca nos debió meter. Eso legalmente se puede llevar a los tribunales internacionales. Por lo tanto, España tiene que plantear una quita. Ese 1,5 billones de deuda que tiene el gobierno español de verdad, no el 1.100.000 o más o menos del que hablan, el 1,5 billones se puede resolver en parte. No todo, pero se puede resolver en parte, sobre todo en periodos de transición, sobre todo si hubiera una transición de una moneda a otra, si las monedas fiat, el dólar, el euro desaparecieran. En esos momentos habría grandes posibilidades. Por lo tanto, necesitamos en todos los sitios gente inteligente y en el gobierno muchísimo más. A Monedero le diría, déjate de gilipolleces, no vayamos defendiendo el leninismo a estas alturas de la historia. Entre otras cosas porque para pregonar el leninismo hay que ser Lenin
Hay que ser tan inteligente como era Lenin, o tan hijo de puta como era Stalin. Si no eres así, no puedes ser ni leninista ni stalinista. Urbán no me gusta porque va con un proyecto anticapitalista de hace 40 años. Absurdo hablar de anticapitalismo. Tenemos que hablar como mucho de poscapitalismo, asumiendo y admitiendo que el capitalismo está en todas las estructuras de la sociedad actual, hasta el punto que está por encima de los gobiernos, que está por encima de los bancos, que está por encima de los empresarios, que está por encima de ayuntamientos y de todos. El capitalismo está por encima de Obama, está por encima de Rusia, está por encima de Merkel y está por encima del presidente chino. El capitalismo está y está cambiando, está mutando porque el capitalismo se muere, pero muta, y al mutar sabe hacer cosas. Lo que pasa es que es muy complicado en estos momentos encontrar una solución, porque no hay doctrina económica en los economistas, ni españoles, ni europeos, ni americanos, y mucho menos en los países de África y del Este. No hay doctrina económica que nos explique cómo pasamos de una posición a otra, y por lo tanto habrá mucho que probar y ensayar, muchísimo, pero sí que hay que intentar de recuperar nosotros nuestra soberanía para poder seguir avanzando. Un proyecto político tiene que ir por ahí, por obligación. Cuando yo hablo de poscapitalismo, no tengo la menor duda de que el poscapitalismo, si empieza por algún lado, empezará por Estados Unidos, faltaría más, o Canadá, o incluso China. El poscapitalismo avanzará. Y no estamos hablando ni de socialismo, ni de comunismo, ni estamos hablando de anarquismo o ninguna doctrina que tenga la palabra ismo al final. Lo veremos y por tanto tenemos que hacer planteamientos. No hay izquierda ni derecha. A todos se los han follado de mala manera, sin piedad. No hay arriba, abajo en estos momentos todavía. No hay. Ya no vale ese discurso. Hoy os había preparado una cosica, que no sé si la tendré a mano, pero al menos que nos sirva de frase final, después de haber dicho tantas cosas curiosas en el día de hoy. Hace un par de años, en agosto, estuvimos viajando por el mundo y escribimos un capítulo con mi hija que se titulaba La virtud de la rebelión. Recuerdo que lo que más que me puso mi hija un comentario que me pareció muy interesante. La rebeldía es la virtud original del hombre. Solo ejerciendo esa poderosa virtud es posible cambiar todo en el mundo. La rebeldía. Está pensando lógicamente en los jóvenes de San Petersburgo, que era donde estábamos en aquel momento, y considerábamos que la revolución pacífica a nivel internacional se conseguiría el paso a ese poscapitalismo, convenciendo a los ciudadanos de todos y cada uno de los países que obliguen a sus gobiernos a sacrificar sus bancos quebrados. Esto lo decíamos en 2014, que en la práctica son todos, porque si el Deutsche Bank quiebra, amigos y hermanos, es que quebrará el banco aquel que conocí en Chile en su día y que llevaba un personaje muy curioso del que algún día os hablaré a los amigos de Chile. Lo cierto es que si no conseguimos sacrificar los bancos quebrados, vamos mal. Es posible que queden muy poquitos bancos. Es necesario llegar a un acuerdo internacional, obligatorio, en que esa quita de la que os hablaba yo para España se pueda negociar a nivel internacional y en la que haya condonaciones de deuda para particulares, para empresas, para los propios gobiernos, en un acto de jubileo bíblico a nivel mundial. El problema que hay es que cuando ocurre esto hay grandes perdedores y grandes ganadores. Y ahí es donde tenemos que tener buenos dirigentes para saber cómo defendemos los intereses de todos, de España, de Chile, que os hablaba, de Brasil, de México, Estados Unidos. En fin, desde este Periscope dirigido para la gente de habla hispana de América, del norte y del sur, de este Periscope dirigido fundamentalmente para el Reino Unido, del que podemos aprender muchísimo, sobre todo en estos momentos de gran crisis financiera, ya que son los únicos que saben exactamente o cuasi exactamente las consecuencias de los grandes errores cometidos. En este momento, el Periscope es el gran instrumento, es la gran televisión del futuro. Es la televisión que llega, como os decía, a Islandia
y a Nueva Zelanda. Y llega también a la Ciudad del Cabo, una ciudad interesantísima a visitar. La realidad es que el Periscope es lo que puede sustituir a las televisiones y que a los señores de Intereconomía que van a cerrar el 20 de octubre porque no tienen dinero para pagar sus impuestos, porque les han traicionado los suyos, los señores del PP, comprar una serie de iPhones, los que estáis por allá, buscar la manera de poner publicidad en el Periscope y pagar los salarios con la publicidad en Periscope, porque creo que es la solución. Yo que estoy viendo ahora la imagen y lo que os estoy diciendo, no tengo ninguna duda que con unos cuantos cuadros que os permitiera fotografiar a vosotros mismos para que lo que estamos diciendo lo pudierais transmitir a su vez a vuestros amigos, a vuestras gentes, a la gente de vuestros países, no hay nada como Periscope para hacerlo. Desde aquí, al lado del Palacio de la Moncloa, pero siendo honrados y dispuestos a ayudar a formar e informar a la gente de verdad, en un momento muy claro de crisis muy importante en el mundo. Buenas noches a todos desde España, buenas noches a todos en el mundo que están todavía, digamos, al caer de la tarde. Saludos a todos, amigos.